Buenas noches, mi nombre es David Maldonado, soy miembro del proyecto educativo Aníbal Bernoulli. Pues esta es la continuación del curso de variable complejo. Entonces, supongamos que tenemos un número z, el, el cual es un número complejo, y n es un entero positivo. Entonces, supongamos que tenemos un número complejo, aparte del número z, que va a ser una raíz enésima del número z. De manera que quiero decir que z, el número z, tiene una raíz que va a ser este número q, que es otro número complejo. Esta raíz también puede ser un número real. Sin embargo, remitámonos ahora por los números complejos. Tenemos esta expresión aquí escrita de esta forma, es decir, puede tener n raíces en z. Pero también puedo escribir esto de una manera más tradicional, que simplemente es q a la n igual a z, que va a ser la raíz enésima de z como tal. Aquí podemos decir que si tenemos un número complejo con z diferente de 0, este puede tener n raíces enésimas distintas. Algo que es claro con respecto a esto, y es que los números reales son un subconjunto de los números complejos, como habíamos dicho en los videos anteriores, puesto que un número complejo se compone de una parte imaginaria y de una parte real. Por ende, el número real es un subconjunto de los números complejos. Al ser esto así, se deduce que para todo valor de un número real diferente de cero, este tiene n raíces enésimas también diferentes con un valor complejo, es decir, tiene raíces complejas, tiene n raíces enésimas como tal. Un ejemplo de esto es por decir si tenemos un número b y este número tiene un valor de n igual a 2. Nosotros al hallar sus raíces por el método que usemos, en este caso va a ser la ecuación cuadrática, tenemos que obtenemos dos valores, uno es raíz de b y otro es menos raíz de b. Pero algo importante para hablar de esto y para hablar primero de las raíces de un número complejo es abordar el teorema de Moivre. Es un teorema el cual es en honor, tiene su nombre al honor al matemático francés Abraham Moivre, el cual viene definido de esta forma. Dice que para un para un entero n positivo tenemos que tener un número complejo elevado a la n es igual a decir que tengo la forma compleja del número complejo, la forma polar del número complejo, perdón, elevado a la n. De esta manera me dice que esto se comporta como r a la n coseno de n teta más i seno de n teta. Pero ¿de dónde proviene esto, esta expresión como tal? Entonces, para analizar esto vamos a ver cómo se comporta el producto de dos números complejos, ya sea en su forma polar o en su forma exponencial. Entonces tenemos que el producto, ya dicho en videos anteriores, está definido de esta manera, como R1 coseno de teta 1 más I seno de teta 1 por R2 coseno de teta 2 más I seno de teta 2. Esto se puede hacer de una manera a pie, por así decirlo, en la cual voy a hacer una propiedad distributiva, voy a calcular el producto de estos dos. Sin embargo, como dijimos en el video anterior, podemos hacerlo de una manera mucho más práctica, utilizando la forma exponencial de los números complejos. Siendo así que esta me queda reducido a qué? A que z1 por z2 es igual a r1 por r2 por Euler a la i teta 1 más i teta 2. Fíjense que esto fue lo que escribimos en el video anterior, como tal, para indicar que el número de Euler y la función con respecto a Euler es una función trascendental, es una función que es muy útil para este tipo y para ahorrar cálculos como tal. Entonces, si hacemos esto, nos va a dar este producto. Pero ¿qué pasa si hago esto con tres números complejos? Ahora un triple producto. Fíjense que eso se va a comportar de la misma manera. Vamos a tener R1, R2 y ahora R3 por Euler a la i teta 1 más i teta 2 más i teta 3. Fíjense que eso se está cumpliendo para todos los casos como tal. Entonces puedo hacer una aproximación en cual esto se comporta a la n veces. ¿Qué quiero decir? Que si tengo el producto de z1 por z2 por z2 y así sucesivamente hasta n términos, se va a comportar de la manera en que tengo R1, R2, R3 y Rn y va a ser igual a qué?
al producto de los R, que en este caso es el módulo, como hemos hablado, por la suma de los ángulos, o Euler a la I por la suma de los ángulos. Fíjense que si nosotros escribimos esto de otra manera, que en la manera tradicional nos va a quedar la expresión en la cual tenemos que R1 por R2 por R3 por R a la N nuevamente, pero nos va a quedar en vez de utilizar la identidad de Euler, vamos a utilizar la manera tradicional del número polar en un número complejo. Entonces nos va a quedar coseno de teta 1 más teta 2 más teta 3 más teta a la N más y seno de teta 1, teta 2, teta 3 hasta teta N. Entonces, si tenemos una forma general, vamos a darnos cuenta que si escribimos esto de la manera tradicional, podemos escribirlo como quién, como teta, como zn, pero aquí hay que aclarar algo. Y es que para que esto se me parezca al teorema de Moivre, algo importante que debo esclarecer. Y es que ¿qué pasaría si los números z1, z2 y z3 son iguales? Y por ende z a la n son iguales. Esta expresión se nos va a reducir como tal a esta de acá. ¿Por qué? Porque si R1 es igual a R2, es igual a R3, es igual a R a la N, quiere decir que estamos multiplicando el mismo número. Al hacer esto lo podemos reescribir como una potencia. Ahora con el ángulo, si tenemos que θ1 es igual a θ2, es igual a θ3, es igual, así sucesivamente a θn, vamos a hacer una suma de ángulos que son iguales. Por ende, el valor de n es el que me va a dar el valor de cuántos ángulos estoy sumando que son iguales. Fíjense que entonces los r, los módulos, me quedan r a la n. Y por otro lado, los ángulos me quedan como n por θ. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de n, si el número complejo es igual, estoy sumando ese número de ángulos. Entonces, si es un valor de 3, por así decirlo, tengo que voy a sumar θ1 más θ2 más θ3. ¿Pero por qué? Porque θ1 es igual a θ2 y θ2 es igual a θ3. Y esta es la expresión que se quería mostrar. Cabe esclarecer que este problema o este teorema se aplica para n siendo un valor positivo y entero. Sin embargo, también es un teorema que funciona para los números negativos e irracionales. Entonces, ahora sí ya hablando un poco de cómo se comporta el argumento para una raíz enésima. Supongamos que tenemos un número complejo z diferente de 0. Este tiene una raíz enésima q y por ende nos remitimos a la relación pues, que anteriormente dijimos, donde q es igual a la raíz enésima de z. De manera que si yo tengo números complejos, supongamos que tenemos a q, como hemos dicho, que era un número complejo, a pesar de ser la raíz, tenemos el número z. Entonces el módulo del número q va a ser ese. Y su argumento va a ser beta. Ahora, por otro lado, tenemos que z, su módulo va a ser r, y su argumento va a ser θ. Si aplicamos el teorema de Moivre, vamos a obtener que si yo elevo q a la n, va a ser igual a z, utilizando esta expresión. Entonces, ¿qué tenemos? Que s a la n, coseno de n beta, más y seno de n beta. Acá hay un error como tal en el diapositiva, pero acá es un valor de beta. Entonces, tenemos que eso es igual a r coseno de θ más y seno de θ. Fíjense que este valor nos está indicando que si elevo un número a la n veces, nos va a dar siempre el valor del número tradicional como tal. Supongamos que ahora que estos dos números son iguales. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si el número q es igual al número z, tenemos que el módulo va a ser del mismo valor. Por ende, Sn va a ser igual a r. De manera que si hacemos álgebra y suprimimos esos dos términos, puesto que son el mismo,
nos queda únicamente la expresión de coseno de n beta más i seno de n beta igual a coseno de teta más i seno de teta. Entonces, aquí podemos establecer algo interesante en el argumento. Y es que son casi iguales los argumentos, pero ¿qué sucede? Difieren en un término n como tal. Ese n va a ser un múltiplo de 2pi, porque ese es el valor que puede tomar en la circunferencia. Entonces supongamos que existe un número k, de manera que ese k va a ser el valor al cual yo voy a sumar, que me va a dar el argumento n beta. Entonces, si yo tengo esta expresión en que n beta es igual a teta más 2pi k, siendo k un entero positivo, voy a tener que el argumento está dado por ¿quién? Por este valor, por teta más 2pi k sobre n. Y aquí voy a definir el valor de mi argumento beta. Entonces, si reemplazamos esto en una expresión general que teníamos, la raíz q o el número complejo q queda escrito de la siguiente manera, como la raíz enésima de r, como hemos dicho, y el valor del argumento, un argumento ya modificado y ajustado para que sea un múltiplo cualquiera, en este caso de 2pi, y tenemos que aquí podemos hallar una raíz. Entonces hagamos un ejemplo como tal de esto. Supongamos que tenemos el número complejo menos 1 más 2i a la 1/3. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Nos piden escribir las raíces indicadas como tal. Bueno, en primer lugar lo que debemos hacer es hallar la forma polar del número complejo, algo que ya hemos hecho en los videos anteriores. Simplemente hallar su módulo, eh, como tal hallar su módulo, hallar su valor del argumento, y tendríamos que aquí menos 1 más 2i es igual, aquí es un raíz de 5, puesto que el módulo de este número complejo va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es igual a 5, a 5 si lo sumamos, y eso está dentro de una raíz. Sin embargo, aquí se me pasó a colocarlo. Pero esto es raíz de 5, ¿por quién? Por coseno de 63.43, que es el valor del ángulo. Nuevamente lo calculamos, como mencionamos en los videos anteriores, como el arco tangente de y sobre x. En este caso y es 2 y en este caso x es 1, puesto que y está en la parte imaginaria y en x está en la parte real. Entonces nos queda que 63.43 más 2 pi k más i seno de 63.43 grados más 2 pi por k. Ahora ya al tener la forma polar del número complejo, podemos proceder a elevarlo al número que teníamos. Es decir, aquí podemos hacer algo interesante y es que podemos utilizar el teorema de Moivre y hallar las raíces como tal. Entonces tenemos que si esto es un tercio, podemos elevar esto mismo a la 1/3 y usar el argumento que hallamos anteriormente. Es decir, fíjense que este va a ser mi r a la n, mi z a la n, perdón, y este va a ser mi r a la n. Como este módulo ya era una raíz de 5, si tenemos un número elevado, en este caso 5 a la 1 medio por 1/3, nos va a quedar que es 1/6. Entonces, al aplicar el teorema, tenemos que nos queda expresado de esta manera. Fíjense que el argumento no cambia como tal mucho, porque ya definimos el argumento, el valor del argumento para cualquier múltiplo que esté entre 2pi. Entonces, fíjense que este es el n que me aparece. En este caso es el n que escogimos acá. Ahora, podemos darle valores al número k, que es el número que me va a establecer qué múltiplo va a ser el que me va a servir para que estos argumentos sean iguales en la expresión que intentamos hallar antes. Entonces, para k igual a 0, tenemos que si reemplazamos en esta ecuación, la ecuación 18, tenemos que este valor se nos anula, 2pi se nos anula en ambos lados, y nos queda únicamente que z1, que va a ser la primera raíz, va a ser esta, va a estar ubicada en esta posición. Ahora para k igual a 1, vamos a tener que
el valor de 2pi no se va a ir, se va a correr, ahora se va a sumar con el ángulo que hallamos y vamos a obtener esta expresión como tal. Ahora para K2 tenemos otro valor. Fíjense que si reemplazamos con K igual a 2, va a ser 2 por 2, 4, va a quedar 4pi en ambos lados. Y esa va a ser la tercera raíz como tal. Fíjense una cosa y es que el valor de K no puede tomar el valor de N. ¿Por qué? Porque si hago K igual a N, va a ser igual que tomar K igual a 0. Entonces, si yo tomara ahora un valor de K más 1, perdón, de N más 1 para K, este va a tomar un valor de K igual a 1. Esto está demostrado en los ejercicios anexos al video para que observen que este valor de K no puede tomar el mismo valor de N, o sí puede tomarlo, sin embargo no nos va a dar mucha información de las raíces del problema. Entonces para K igual a 2 obtenemos esta expresión, ya como hemos mencionado anteriormente. Y el ejercicio queda solucionado. Tenemos las tres raíces posibles, puesto que así nos indica el valor de N. Y pasemos a otro ejercicio. Entonces, tenemos este ejemplo. Dice que demuestre que el cociente de dos números complejos son iguales a R1 sobre R2 por coseno de teta 1 menos teta 2 más i seno de teta 1 teta 2. Este ejemplo es algo similar a lo que tenemos con el teorema de Moivre, sino que es un cociente. Entonces, para solucionar esto, supongamos que tenemos dos números en su forma exponencial, es decir, z1 igual a r1, Euler a la i teta 1, y z2 igual a r2, Euler a la i teta 2. De manera que si yo hago el cociente de estos dos números, obtengo que ¿qué? Obtengo que aquí los expreso de una manera tradicional y aquí subo el valor del denominador arriba, de manera que la potencia me queda negativa. Como tienen la misma base, puedo sumar los exponentes. En este caso se van a restar y me van a quedar que teta 1 menos teta 2. Fíjense que aquí lo corresponde de esta manera. Si yo reemplazara esto de la manera tradicional, la manera polar del número complejo, nos va a quedar que esto va a ser coseno de teta 1 menos teta 2 más i seno de teta 1 menos teta 2. De manera que queda demostrado esta identidad como tal. En el próximo video vamos a hablar un poco del teorema fundamental de la álgebra para números complejos, lo que Gauss utilizó, como hemos dicho en el primer video, y hablar un poco de lo que ya es el cálculo diferencial en este tipo de expresiones, ¿no? Imaginarias. Entonces, aquí anexo la bibliografía, pueden revisar este libro de variable compleja de Murray Spiegel, es bastante completo, y el Churchill, que es el libro que hemos manejado en todo el curso.